Mi padre abandonó a mi abuela agonizante diciendo, vendremos si ella realmente muere, así que revelé el vídeo secreto que ella grabó antes de fallecer. Y lo que contenía destruyó su vida. Mi nombre es María Chafer. Tengo 34 años y soy enfermera de cuidados paliativos en Pittsburgh. El 16 de enero de 2025, exactamente a las 9:51 de la noche, mi abuela, Eleanor, murió después de una cirugía de emergencia mientras yo permanecía sentada sola en la sala de espera. Había llamado a mis padres 3 veces. Ninguno de ellos vino. 18 minutos después de mi primera llamada, mi padre, Ion, me envió un mensaje de texto: tú ya estás allí. Vendremos si ella realmente muere. Ella murió. Una semana después, en su funeral, el pastor abrió una nota sellada que mi abuela había dejado. La primera línea decía: si John está aquí, no permitan que él hable por mí. Lo que mis padres no sabían era que mi abuela se había estado preparando para ese momento durante mucho tiempo. Y definitivamente no sabían que soy una enfermera de cuidados paliativos que documenta todo. Cada registro de tiempo, cada llamada perdida, cada registro de visitantes, cada mentira. Si alguna vez has sido abandonado por tu familia cuando alguien a quien amabas estaba muriendo, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad estás viendo esto. Porque lo que estoy a punto de mostrarles no es solo mi historia, es una advertencia. Permítanme llevarlos de regreso al principio. La llamada llegó a las 4:32 de la tarde de un jueves. Estaba terminando mi turno en el hospicio Three Rivers, sentada en la sala de descanso con una taza de café que aún no había tocado. Mi teléfono sonó. Era el centro médico de la Universidad de Pittsburgh Presbyterian. He sido enfermera de cuidados paliativos durante 11 años. Uno aprende a leer el tono en la voz de alguien antes de que termine su oración. La enfermera jefe me transfirió con la doctora Laura Fitzpatrick. Ella no perdió el tiempo. Señorita Chafer, su abuela, Eleanor, fue traída en ambulancia hace 20 minutos. Tiene el intestino perforado y una sepsis avanzada. Necesitamos llevarla a cirugía dentro de 1 hora. Necesito que comprenda que esto es de alto riesgo. Su edad, la infección y el estrés en su corazón indican que es posible que no sobreviva. Agarré la servilleta debajo de mi café y comencé a escribir: intestino perforado, sepsis, alto riesgo. No necesitaba escribirlo, sé lo que significan esas palabras, pero escribir me mantiene en control. Iré para allá, dije. Estaré en 15 minutos. ¿Hay otros familiares a los que debamos contactar? Yo los llamaré, respondí. Colgué e inmediatamente marqué el número de mi padre. 4 timbres. Correo de voz. Llamé a mi madre. 6 timbres. Correo de voz. Me quedé mirando mi teléfono tratando de procesar el hecho de que ninguno de los dos había contestado durante una emergencia familiar. Luego abrí nuestro chat grupal familiar, el que mi madre creó el año pasado porque las familias necesitan mantenerse conectadas, y escribí: abuela en cirugía de emergencia, centro médico de la Universidad de Pittsburgh Presbyterian. Estado crítico. Los necesito aquí ahora. Mensaje enviado a las 4:51 de la tarde. El mensaje mostró entregado inmediatamente. Luego, segundos después, fue leído por John y leído por Diane. Esperé. Tomé mi abrigo, tomé mi bolso, derramé mi café intacto y esperé. Nada. Subí a mi auto y conduje. El centro médico de la Universidad de Pittsburgh Presbyterian está a 14 minutos de las instalaciones del hospicio. Conduje con mi teléfono en el asiento del pasajero, con la pantalla hacia arriba, esperando que se iluminara. Cualquier cosa. A las 5:02 de la tarde, mi teléfono vibró finalmente. Pero no fue una llamada. Fue un mensaje de texto de mi padre: tú ya estás allí. Vendremos si ella realmente muere. Lo oí 2 veces, luego lo leí de nuevo. Un auto tocó la bocina detrás de mí. La luz se había puesto en verde. Conduje. Estacioné en el garaje. Nivel 3, lugar C29. Tomé una foto de la señal del estacionamiento para no olvidar dónde había estacionado. Luego entré al hospital, tomé el ascensor hasta la unidad de cuidados intensivos y me registré. La enfermera, Bethany, me entregó la tarjeta de visitante a 1293.
¿Vienen otros miembros de la familia? Ellos dijeron que vendrían, mentí. No sé por qué mentí. Quizás porque admitir la verdad de que mi padre acababa de decirme que solo aparecería si su madre moría era demasiado humillante. Bethany me acompañó a la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos. Paredes de color azul pálido, 8 sillas, una máquina expendedora, una ventana con vista al estacionamiento. Otras 9 personas ya estaban allí. Un anciano dormido, una mujer tejiendo, 2 hijos susurrando. Me senté en la silla de 7 frente al pasillo del quirófano. A las 6:11 de la tarde, llevaron a Eleanor a cirugía. Una enfermera me dijo que podría tardar de 2 a 4 horas. Asentí. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto a mis padres nuevamente: ella está en cirugía. Leído a las 6:14 de la tarde. Sin respuesta. Durante las siguientes 4 horas, envié actualizaciones cada 30 minutos como si estuviera presentando un informe policial. Seguimos esperando. Aún no hay noticias. El cirujano no ha salido. Cada mensaje fue leído en cuestión de minutos. Ninguno recibió respuesta. A las 7:43 de la tarde, una enfermera diferente preguntó si mi familia vendría pronto. Dije: están en camino. Otra mentira. A las 8:15 de la noche, compré café de la máquina expendedora. $2.50, demasiado caliente. Me quemé la lengua, pero seguí sosteniendo la taza porque necesitaba algo en mis manos. Una mujer mayor a mi lado dijo: ¿cuánto tiempo has estado esperando? Casi 2 horas. ¿Está tu familia contigo? La miré. Quería decirle la verdad. En cambio, dije: ya vienen. Ella sonrió. Bien, nadie debería esperar solo. Caminé de regreso a mi silla antes de empezar a llorar. A las 9 de la noche, el turno cambió. Un enfermero llamado Gregory revisó el registro de visitantes, luego me miró. ¿Todavía solo tú? Asentí. ¿Necesitas que llamemos a alguien? No, dije. Ellos lo saben. A las 9:47 de la noche, las puertas del quirófano se abrieron. La doctora Fitzpatrick salió, todavía con su gorro quirúrgico y la mascarilla hacia abajo. Me puse de pie. He visto ese rostro 100 veces en mi trabajo. Sé cómo se ve cuando alguien está a punto de decirte que la persona que amas se ha ido. Ella se acercó. Señorita Schaffer, lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero su corazón no pudo soportar el procedimiento. Ella entró en paro a las 9:51 de la noche. No pudimos reanimarla. Me escuché preguntar: ¿sintió dolor? Ella estuvo bajo anestesia todo el tiempo. No sufrió. Asentí. Le agradecí. No sé por qué le agradecí. Me permitieron ver a Eleanor en una pequeña habitación fuera de la unidad de cuidados intensivos. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Sus manos aún estaban calientes. Me quedé por 10 minutos. Me senté junto a ella y susurré: te protegeré. No me importa lo que digan. Me aseguraré de que la gente sepa quién eras realmente. Luego salí, me senté en un banco cerca de los ascensores y llamé a mi padre. Él contestó al tercer timbre. Sí. Papá, la abuela no lo logró. Murió en la cirugía. Hubo una pausa de 3 segundos y luego dijo: está bien, nos encargaremos de los arreglos mañana. Esperé algo más. Cualquier cosa, pero él no habló. Eso es todo, dije. Mi voz se quebró. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga, María? Ella se ha ido. Quiero que digas que sientes no haber venido. Quiero que preguntes si estoy bien. Estás bien, dijo él. Trabajas con personas moribundas. Esto es lo que haces. Luego colgó. Duración de la llamada: 47 segundos. Tomé una captura de pantalla. Llamé a mi madre a continuación. Ella contestó al segundo timbre. Podía escuchar la televisión de fondo. Mamá, la abuela ha muerto. Pausa, luego dijo: oh, bueno, supongo que es lo mejor. Estaba sufriendo.
Ella no estaba sufriendo. Tenía una ruptura de intestino. Fue repentino. Aún así, a su edad. ¿Vienes al hospital? ¿Para qué? Ella ya se ha ido, ¿no? No respondí. Tu padre se encargará de los detalles, dijo ella, y colgó. Me senté en ese banco durante 20 minutos. Luego conduje a casa. No lloré. No grité. Me senté a la mesa de mi cocina y comencé a hacer una lista. A la mañana siguiente, mi padre llamó a las 9 de la mañana. Había elegido la funeraria Kowalski y dijo que yo debería encargarme de la coordinación ya que estaba fuera del trabajo de todos modos. No estoy fuera del trabajo, papá. Tomé una licencia de emergencia. Bueno, eres enfermera. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Soy enfermera de hospicio, no directora de funeraria. Él suspiró como si yo estuviera siendo difícil. María, solo hazlo. Confiamos en ti. Me reuní con Raimon Kowalski esa tarde. Era amable, de unos 60 años, cabello plateado y voz suave. Mientras firmaba los papeles, preguntó gentilmente, ¿estarán sus padres involucrados en la planificación? No sabía qué responder. Mi padre piensa que yo debería hacerlo porque trabajo con personas moribundas. Raimon dejó su bolígrafo. Eso no es lo mismo que enterrar a uno de los tuyos. Cerca del final, Raimon mencionó que Eleanor había organizado previamente algunas cosas 2 semanas antes. Había elegido el ataúd, seleccionado los himnos, escrito instrucciones y había dejado 2 sobresellados, uno con el pastor Callahan en la iglesia de Santa Inés y otro con su abogado, Gerald Pruitt. ¿Dijo ella que había en ellos? Él sacudió la cabeza. Solo que debían abrirse únicamente si ciertas personas estaban presentes. Algo frío se instaló en mi pecho. Durante los días siguientes, no pude dormir. Seguía repitiendo el mensaje de texto de mi padre, vendremos si ella realmente muere. Seguía pensando en cómo ellos nunca llamaron al hospital, ni una sola vez. El 18 de enero a las 2 de la mañana, abrí mi teléfono y comencé a contar, 11 llamadas sin respuesta, 8 mensajes de texto durante la cirugía, una respuesta. Tomé capturas de pantalla de todo. No sabía por qué. Simplemente no podía parar. El 19 de enero, solicité el registro oficial de visitantes del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Lo imprimieron esa tarde. 16 de enero de 2025. Paciente, Eleanor Chafer. Visitante, María Chafer. Identificación a 1293. 4:45 de la tarde a 10:22 de la noche. No había otros nombres. Ese mismo día, fui a la casa de Eleanor para elegir la ropa para el funeral. Sobre la mesa de la cocina había un sobre de manila con mi nombre escrito de su puño y letra, María. Abrir si no regreso a casa. Con fecha del 10 de enero de 2025, 6 días antes de la cirugía. Me senté en su mesa de fórmica amarilla y lo abrí. En el interior había una carta manuscrita, fotocopias de documentos hospitalarios de 2017 y una unidad de memoria con la etiqueta, correos de voz. La carta comenzaba así, María, si estás leyendo esto, me he ido. Necesito que sepas algunas cosas mientras la verdad aún importa. Ella me dijo que no esperaba que mi padre viniera. ¿Qué había hecho las paces con eso? ¿Qué le había dicho a la doctora Fitzpatrick que solo me llamara a mí si las cosas se volvían críticas? Había firmado documentos para hacerlo legal. Escribió, tú siempre has sido la que se quedó. Cuando me sentía sola, venías. Cuando tenía miedo después del derrame cerebral, te sentabas conmigo. No mirabas tu reloj. Simplemente te quedabas. Luego soltó la bomba. Tu padre me visitó una vez durante mi recuperación del derrame cerebral en 2017. Una vez en 6 semanas, 15 minutos, y 12 de esos minutos los pasó preguntando si yo había pensado en vender la casa. Guardé el registro de visitantes. Está en este sobre. He guardado todo, María, porque sabía que llegaría un día en el que necesitaría pruebas. Miré las fotocopias. Hospital General de Allegheny, octubre a noviembre de 2017. Eleanor admitida el 1 de octubre después de un derrame cerebral.
6 días de cuidados agudos, 6 semanas de rehabilitación. Registros de visitantes. María Schaffer, 9 visitas. John Schaffer, 1 visita, 3 de octubre, de 11:04 a 11:19 de la mañana. Diane Schaffer, 0 visitas. 15 minutos. Mi padre visitó a su madre durante 15 minutos durante una recuperación de un derrame cerebral de 6 semanas y yo no lo había sabido porque él me dijo que ella estaba bien, que ellos se estaban encargando de todo y que yo no debía preocuparme. Me sentí enferma. Conecté la unidad de memoria. 7 archivos de audio, todos con fecha. 5 de octubre de 2017, 3:42 de la tarde. La voz de mi padre, casual: hola, mamá. Soy yo. Sé que estás en rehabilitación, pero he estado pensando, ¿has considerado vender la casa? Es mucho mantenimiento, especialmente ahora. Solo piénsalo. 38 segundos. Ni un ¿cómo estás? Solo una pregunta sobre su casa. 2 de noviembre de 2017, 6:15 de la tarde, mamá, hablé con un agente inmobiliario. Él cree que la casa podría venderse por 425.000, tal vez más. Solo algo para tener en cuenta. ¿Te quiero? El te quiero sonaba como un signo de puntuación. 14 de marzo de 2019, 10:22 de la mañana, hola, mamá. Odio pedirlo, pero tenemos reparaciones inesperadas en la casa. ¿Podrías prestarme unos 3.500? Te los devolveré en un par de meses. Gracias, mamá. Saqué los siguientes documentos. Estados de cuenta bancarios resaltados en amarillo. 14 de marzo de 2019. Retiro de $3.200. La letra de Eleanor al margen, pedido el 10 de marzo, prometió reembolso pronto. Nunca sucedió. Seguí escuchando. 4 correos de voz más. Todos iguales, pidiendo dinero, consejos sobre la venta de la casa, facturas que él no podía cubrir. En 2022, pidió 1.800 para reparaciones del auto. El estado de cuenta bancario mostraba que ella se los dio. Otra nota, segunda vez, todavía no hay reembolso de lo de 2019. $5.000 en total. Nunca pagados. Me quedé sentada allí mirando mi computadora portátil. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Grité. Golpeé la mesa con el puño, me puse de pie y grité a la habitación vacía: la llamaste solo para pedirle dinero, mientras estaba en rehabilitación, mientras estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Luego me volví a sentar, abrí una hoja de cálculo y comencé a construir un caso. Registro de evidencia. John Schaffer, 7 correos de voz solicitando dinero o la venta de la casa entre 2017 y 2024. Visita al hospital de 15 minutos durante la recuperación de un derrame cerebral de 6 semanas en 2017. $5.000 prestados nunca devueltos en 2019 y 2022. 11 llamadas sin respuesta durante la emergencia de la abuela el 16 de enero de 2025. 8 actualizaciones de texto ignoradas durante la cirugía. Una respuesta: vendremos si ella realmente muere. 0 visitas al hospital el 16 de enero de 2025. Guardé el archivo. Luego tomé una decisión. No iba a dejar que mi abuela muriera por nada. Iba a usar cada habilidad que tenía como enfermera de hospicio, documentación, líneas de tiempo, declaraciones de testigos para asegurarme de que todos supieran exactamente quién era mi padre. El funeral fue el 23 de enero en la Iglesia Católica de Santa Inés. Llegué temprano. Para cuando comenzó el servicio, 64 personas habían firmado el libro de visitas. Mis padres llegaron a las 10:28 de la mañana. Mi madre vestida de azul marino y perlas. Mi padre con un traje negro, la mano en el codo de ella, el rostro sereno. Se sentaron en el primer banco. Yo me senté 3 filas atrás. El pastor Callahan pronunció el panegírico. 8 minutos. Habló sobre la fe de Eleanor, su jardín, su devoción a la familia. Mi padre se limpió los ojos con un pañuelo. Cuando terminó el panegírico, el pastor Callahan hizo una pausa. Hay una cosa más. Metió la mano en el podio y sacó un sobresellado con cera roja.
La letra de Eleanor estaba en el frente. Eleanor dejó esto conmigo 6 días antes de su cirugía. Ella pidió que lo abriera solo si ciertas personas estaban presentes. Miró directamente a mi padre. El sobre dice, si John está aquí, no lean esto en voz alta. Entréguenlo a María en privado. La habitación quedó en silencio. El rostro de mi padre se puso blanco. Mi madre susurró, ¿qué es eso? El pastor Callahan bajó y me lo entregó. Ella quería que tuvieras esto a solas. Mi padre se puso de pie, esa es la letra de mi madre. Tengo derecho. Los deseos de su madre fueron claros, John, dijo el pastor Callahan con calma. Luego regresó y continuó el servicio. Me puse de pie, caminé hacia el baño, me encerré en un cubículo y abrí el sobre. Una carta de 2 páginas, papel color crema, tinta azul. María, si estás leyendo esto, me he ido. Y John dio la cara en mi funeral. Sabía que no vendría al hospital. Nunca lo hace. No cuando le cuesta algo. En 2017, cuando tuve el derrame cerebral, me visitó una vez, 15 minutos, 12 de ellos preguntando por la venta de la casa. Guardé el registro. Guardé los estados de cuenta bancarios de cuando pidió prestados 3.200 en 2019 y 1.800 en 2022. Guardé los registros de llamadas que muestran que llama una vez al mes, siempre los domingos, siempre 6 minutos. Le dije a la doctora Fitzpatrick que solo te llamara a ti si mi estado se volvía crítico. Firmé los papeles. Es legal. No moriré esperando que a él le importe. Tú te quedaste, María. Siempre lo has hecho. Eres la hija que necesitaba. Él es el hijo que crié, pero no el hijo que merecía. La casa es tuya. El testamento ha sido presentado. El pastor Callahan tiene una copia. Gerald Pruitt tiene otra. John se enojará. Dirá que yo estaba senil o que tú me manipulaste. Déjalo. Tienes los registros, los estados de cuenta, los correos de voz. La verdad es simple. Él quería lo que yo poseía, no quién era yo. No dejes que él te quite eso. Abuela Eleanor. Doblé la carta, salí y subí a mi auto. Me senté allí con el sobre en mi regazo, y por primera vez desde el 16 de enero, lloré. No de tristeza, sino de rabia y de algo más, claridad. Pero había una cosa más que Eleanor había dejado. Algo que aún no había encontrado y que estaba a punto de cambiarlo todo. Si eres el tipo de persona que ha estado cuidando a padres o abuelos ancianos, dale me gusta a este vídeo ahora mismo porque lo que viene después te hará revisar cada documento que tu familia haya firmado. Esa noche, hubo una reunión en la casa de Eleanor. Tradición. Después de un funeral, aparecieron 22 personas. Mis padres llegaron tarde. Me puse de pie en la sala de estar a las 3:30 de la tarde sosteniendo la carta de Eleanor. Tengo algo que la abuela quería que todos ustedes supieran. Mi padre se puso de pie. María, este no es el momento. Siéntate, John. El pastor Callahan estaba cerca de la chimenea. Su voz era tranquila, pero absoluta. Eleanor pidió testigos. ¿Qué? Mi padre se sentó. Leí la carta en voz alta. Cada palabra. No editorialicé, solo leí. En 2017, la visitó una vez, 15 minutos, 12 de ellos pidiendo vender la casa. Guardé los estados de cuenta bancarios de cuando pidió prestados 3.200 en 2019 y 1.800 en 2022. Él es el hijo que crié, pero no el hijo que merecía. Cuando terminé, doblé la carta y miré a mi padre. Su rostro estaba rojo. Mi madre miraba al suelo. Mi tía Caroline se levantó y se fue sin decir una palabra. Ella era mi madre, dijo mi padre con la voz temblorosa. Entonces, ¿dónde estabas cuando ella se estaba muriendo?, pregunté. Silencio. Me enviaste un mensaje, vendremos si ella realmente muere. ¿Lo recuerdas? Estábamos ocupados, respondió. Tú ya estás allí. Porque ella le pidió al hospital que no te llamaran porque tú la entrenaste para no esperar nada. Saqué mi teléfono. Ella me dejó la casa a mí.
El testamento ha sido presentado. Si quieres impugnarlo, adelante. Tengo 6 años de recibos para mostrarle a un juez. Mi padre tomó su abrigo y se fue. Mi madre lo siguió sin mirarme. Me quedé en la sala de estar de Eleanor rodeada de gente que apenas conocía y sentí algo que no había sentido en una semana, alivio. Pero no duró mucho. 3 días después, recibí una llamada de Gerald Pruitt, el abogado de Eleanor. María, hay algo que necesitas ver. Eleanor dejó un segundo sobre conmigo. Dijo que te lo entregara 2 semanas después del funeral. Me reuní con él en su oficina a la mañana siguiente. Me entregó un sobre más pequeño. Este estaba sellado con cinta adhesiva transparente y tenía la etiqueta, María. Abrir el 30 de enero de 2025. En el interior había una nota escrita a mano y una memoria portátil. La nota decía, María, si estás leyendo esto, el funeral ha terminado y has leído mi primera carta. Bien. Ahora necesito que veas lo que grabé. Esta es la parte que John nunca podrá explicar. Míralo a solas, luego decide qué hacer con ello. Confío en ti, abuela. Fui a casa, conecté la memoria a mi computadora y hice clic en el único archivo, Confesión de Eleanor 8 de enero de 2025.mp4. El vídeo se abrió. Eleanor sentada en su sala de estar frente a una cámara en un trípode. Llevaba sus gafas de lectura y un cardigan. El sello de fecha en la esquina decía 8 de enero de 2025, 8 días antes de su cirugía. Respiró hondo y comenzó. Transcripción de la confesión en vídeo de Eleanor. Mi nombre es Eleanor Grace Schaffer. Tengo 78 años. Hoy es 8 de enero de 2025. Y estoy grabando esto porque sé que no me queda mucho tiempo. No porque esté enferma, aunque mi médico dice que mi corazón no es lo que solía ser, sino porque he decidido dejar de fingir. Tengo un hijo, Ion. Él tiene 52 años. Y durante 52 años, me he dicho a mí misma que es un buen hombre que simplemente está ocupado, que se preocupa pero no sabe cómo demostrarlo. Que estoy pidiendo demasiado. Pero ya terminé de mentir. En 2017 tuve un derrame cerebral. Pasé 6 semanas en rehabilitación aprendiendo a caminar de nuevo. John me visitó una vez, 15 minutos, y pasó la mayor parte de ese tiempo preguntando si yo había pensado en vender mi casa. No me preguntó cómo me sentía. No me preguntó si tenía miedo. Me preguntó por bienes raíces. Desde entonces, me ha llamado una vez al mes, siempre los domingos, siempre durante 6 minutos. Lo cronometré porque quería saber si me lo estaba imaginando. No era así. Me ha pedido prestados $5.000 en los últimos 6 años. Prometió devolverlos. Nunca lo hizo. No se los pedí de vuelta porque no quería pelear, porque quería creer que todavía me amaba. Pero no es así. Y ahora lo sé. Así que le dejo mi casa a mi nieta, María. No porque yo no lo merezca, aunque no lo merece, sino porque María es la única que se quedó. Cuando me sentía sola, ella venía. Cuando tenía miedo, ella escuchaba. No miraba su reloj. No pedía nada. Ella simplemente se quedaba. Ion, si estás viendo esto, quiero que sepas algo. No eres una mala persona, pero no eres el hijo que necesitaba. Y no voy a pasar lo que queda de mi vida fingiendo que lo eres. María, te amo. Gracias por ser mi hija cuando más necesité una. Eso es todo. El vídeo terminó. Eleanor se inclinó hacia adelante y apagó la cámara. Me quedé sentada allí mirando la pantalla, con lágrimas corriendo por mi rostro. Luego lo reproduje de nuevo y noté algo. Al fondo, en la estantería detrás de Eleanor, había un pequeño dispositivo negro, una cámara apuntando hacia el sofá. Pausé el vídeo, hice zoom y sentí un vacío en el estómago. Eleanor lo había estado grabando todo. Tomé mis llaves y conduje a su casa. Fui directo a la sala de estar, moví los libros de la estantería y lo encontré, una pequeña cámara inalámbrica, todavía activa, grabando todavía en una cuenta en la nube. Inicié sesión en la cuenta usando la contraseña que Eleanor había escrito en una nota adhesiva dentro del sobre, María se queda 2025.
El almacenamiento en la nube tenía más de 200 horas de metraje que databan de marzo de 2024. Comencé a desplazarme por los archivos. La mayoría eran triviales, Eleanor leyendo, viendo televisión, regando las plantas. Luego encontré uno con fecha del 19 de diciembre de 2024. El sello de tiempo mostraba las 11:32 de la mañana. Hice clic en reproducir. El vídeo mostraba la sala de estar de Eleanor. Ella no estaba en casa, pero alguien más sí, mi padre y mi madre. Estaban parados en medio de la habitación hablando. Subí el volumen. Transcripción de las imágenes de la cámara, 19 de diciembre de 2024. John, ella no va a durar mucho más. El doctor Patel dijo que su corazón está empeorando. Diane, ¿entonces qué hacemos, John? John, esperamos. Una vez que se haya ido, la casa es nuestra. Ya hablé con un agente inmobiliario. Podemos ponerla en venta por 450.000, tal vez 500.000 si la preparamos bien. Diane, ¿pero qué hay de María? ¿No la visita todo el tiempo? John, María es una sentimental. Estará triste por un tiempo, pero lo superará. Además, nosotros somos los parientes más cercanos. La casa nos pertenece. Diane, ¿estás seguro? ¿Y si tu mamá dejó un testamento? John riendo, tiene 78 años y es olvidadiza. No ha actualizado nada desde que murió papá. Créeme, estamos bien. Diane, no lo sé, John. Esto se siente mal. John, no está mal. Es práctico. Ella es vieja. Va a morir. Y cuando lo haga, vamos a vender esta casa y finalmente hacer ese viaje a Europa del que hemos estado hablando. Diane, ¿qué pasa si necesita cirugía o algo así? ¿Qué pasa si María nos llama? John, entonces dejamos que María se encargue. Ella es enfermera. Ese es literalmente su trabajo. Diane dudando, yo solo no quiero que la gente piense que somos malas personas. John, nadie va a pensar nada, Diane. Apareceremos en el funeral. Lloraremos. Diremos cosas bonitas. Eso es todo lo que la gente recuerda. El vídeo continuó por otros 3 minutos. Hablaron sobre contratistas, preparación de la casa y costos de cierre. Luego se fueron. Me quedé allí congelada. Mi madre lo sabía. Sabía que mi padre estaba esperando que Eleanor muriera. Sabía que estaban planeando vender la casa antes de que el cuerpo estuviera frío y ella estuvo de acuerdo. Tomé mi teléfono y llamé a Gerald Pruitt. Necesito verte ahora. Si todavía estás viendo esto, comenta la palabra presente. Si estás de acuerdo en que estar presente para alguien no es opcional, es una obligación moral. Porque lo que sucede a continuación va a demostrar que mi abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo. La oficina de Gerald Pruitt estaba en el 3er piso de un edificio en el centro de Pittsburgh. Cuando entré, le entregué la unidad de memoria sin decir una palabra. Él vio el metraje, todo, la confesión de Eleanor, la grabación de la cámara oculta de mis padres en diciembre. Cuando terminó, se reclinó en su silla y dijo, tu abuela era más astuta que la mayoría de los abogados que conozco. ¿Podemos usar esto?, pregunté. Absolutamente. Abrió un archivo en su escritorio. Eleanor actualizó su testamento el 11 de enero de 2025. Te dejó la casa y todos los activos a ti. También incluyó una cláusula desheredando específicamente a John, citando abandono y explotación financiera. Me pidió que fuera testigo junto con el pastor Callahan y su médico, el doctor Patel. Así que es hermético. Debería serlo. Pero conociendo a tu padre, va a pelear. Tenía razón. El 3 de febrero de 2025, mi padre presentó una impugnación contra el testamento de Eleanor. Afirmó que ella había sido influenciada indebidamente, que no estaba en su sano juicio y que yo la había manipulado. Pero esto es lo que mi padre no sabía. El 10 de febrero recibí una llamada de una notaria llamada Kathleen Briggs. Dijo que Eleanor la había contactado a principios de enero para notarizar algunos documentos.
Uno de esos documentos era una declaración firmada con fecha del 9 de enero de 2025 afirmando que Eleanor estaba en su sano juicio y que todos los cambios en su testamento fueron hechos libremente y sin coerción. Pero esa no fue la bomba. La bomba fue lo que Kathleen me dijo a continuación. Tu padre vino a verme el 28 de enero, dijo ella. Trajo un documento que decía ser el testamento de tu abuela. Quería que lo notarizara retroactivamente. Dijo que se había firmado en 2023 pero que nunca tuvo testigos adecuados. ¿Qué decía el documento?, pregunté. Que la casa se dividiría entre él y tú al 50%. Mi sangre se heló. ¿Lo notarizaste? No, porque la firma no coincidía con la que yo había notarizado 2 semanas antes. Le dije que no podía ayudarlo. Se enojó y se fue. Le agradecí, colgué e inmediatamente llamé a Gerald. Mi padre intentó falsificar un testamento. Gerald guardó silencio por un momento. Luego preguntó, ¿tienes pruebas? La notaria testificará. Entonces lo tenemos. La fecha del juicio fue el 3 de abril de 2025. No tuve que testificar, pero me senté en la sala del tribunal y observé. Gerald presentó el testamento actualizado de Eleanor, notarizado y presenciado por 3 personas, Gerald, el pastor Callahan y el Dr. Patel. La declaración firmada de Eleanor del 9 de enero afirmando su competencia mental. Los registros de visitantes de 2017 que mostraban la visita de 15 minutos de John. Los estados de cuenta bancarios que mostraban $5.000 en préstamos no devueltos. Transcripciones de correos de voz. Una declaración jurada de la doctora Fitzpatrick indicando que Eleanor había sido plenamente competente y clara al discutir su directiva anticipada. La confesión en vídeo de Eleanor. Las imágenes de la cámara oculta del 19 de diciembre que mostraban a mis padres planeando vender la casa. El testimonio de Kathleen Briggs sobre el intento de mi padre de falsificar un testamento. El abogado de mi padre no tenía nada. Intentó argumentar que Eleanor había estado confundida y que yo me había aprovechado de su miedo, pero la evidencia era abrumadora. El 10 de abril, el juez desestimó el caso. Dijo, y cito, la señora Schaffer pasó 2 años construyendo un registro inexpugnable de sus deseos. No hay evidencia de incapacidad o influencia indebida. Este caso carece de mérito. Mi padre salió furioso de la sala del tribunal. Nunca volví a saber de él. Pero mi madre me llamó 2 meses después. Era el 15 de junio de 2025. Casi no contestó. Voy a dejar a tu padre, dijo. Su voz temblaba. No dije nada. Yo no lo sabía, dijo ella, sobre el dinero, sobre el hospital. Él me dijo que estabas exagerando, que Eleanor estaba confundida. Quería creerle. Tú estabas en esas imágenes de la cámara, mamá. Sabías que él estaba esperando que ella muriera para poder vender la casa. Largo silencio. Lo sé, susurró. Lo sabía. Y me avergüenzo. Tenía miedo. Miedo de perder la casa. Miedo de lo que la gente pensaría si no recibíamos nada. Así que estuve de acuerdo y lo siento mucho, mucho. ¿Estás llamando porque lo sientes o porque perdiste? Otro silencio. Ambas cosas, dijo ella. Ya no puedo vivir con él. No después de ver lo que hizo. No después de ver lo que dejé que hiciera. Bien, dije. ¿Puedo visitarte alguna vez?, preguntó ella. Sé que no lo merezco. Lo pensaré, dije, y colgué. No la odiaba. Simplemente todavía no tenía espacio para ella. Para finales del verano, la noticia se había extendido por la comunidad de la iglesia. Mi padre y mi madre dejaron de asistir a Santa Inés. Escuché que se habían mudado a una parroquia diferente al otro lado de la ciudad donde nadie conocía la historia. La casa era mía legal, moral y completamente. Pero aún no había terminado porque Eleanor me había dejado un regalo más. Y este no se trataba de justicia. Se trataba de sanación. 14 de febrero de 2026, día de San Valentín. Me mudé oficialmente a la casa de Eleanor. La temperatura era de 52 grados, inusualmente cálida para Pittsburgh en febrero. El sol se filtraba entre las nubes.
Lo primero que hice fue plantar rosas amarillas en el jardín delantero, las favoritas de Eleanor. Encontré sus viejos guantes de jardinería en el cobertizo, que aún olían a tierra y crema de manos de lavanda, y los usé para cavar los hoyos. En el interior, instalé lo que llamé la pared del recuerdo en la sala de estar. Fotos de Eleanor en su jardín, ella en mi graduación universitaria, ella riendo por algún chiste que yo no podía recordar. Y en el centro, en un sencillo marco de plata, colgué su directiva anticipada, la que decía, en caso de enfermedad crítica, cirugía o cuidados al final de la vida, solo María Schaffer está autorizada para ser contactada y estar presente. John Schaffer queda explícitamente excluido de la notificación. Debajo, coloqué una pequeña placa que mandé a hacer, la dignidad al final se gana, no se hereda. Eleanor Schaffer 1943 a 2025. La gente preguntaba por qué enmarcaría algo tan doloroso. Les decía la verdad, porque la verdad no debe ocultarse. Eleanor había pasado demasiado tiempo protegiendo a la gente de ella. Yo no iba a cometer el mismo error. Pero la pared del recuerdo no fue lo único que hice. En julio de 2025, usé el dinero del patrimonio de Eleanor para establecer el Fondo para la Dignidad de Eleanor Schaffer, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas de la tercera edad que han sido abandonadas por sus familias. El fondo ofrece 3 cosas. 1. Asistencia legal para personas mayores, actualización de testamentos, directivas anticipadas y poderes de atención médica. 2. Servicios de documentación que ayudan a las personas mayores a crear testimonios en vídeo, organizar registros financieros y construir evidencia si sospechan explotación. 3. Apoyo de emergencia, pagando por cuidados de hospicio, gastos funerarios o vivienda para personas mayores cuyas familias las han abandonado financieramente. En los primeros 6 meses, ayudamos a 43 personas. Una de ellas fue una mujer llamada Dorothy, de 81 años, cuyo hijo había vaciado su cuenta de ahorros y luego dejó de visitarla. La ayudamos a conseguir un abogado, recuperar el dinero y actualizar su testamento. Ella grabó un testimonio en vídeo tal como hizo Eleanor. Dijo, no voy a dejar que él me borre. Otro fue un hombre llamado Harold, de 76 años, cuya hija solo llamaba cuando necesitaba dinero. Lo ayudamos a establecer una directiva anticipada que la excluía explícitamente de las decisiones médicas. Cuando falleció 6 meses después, sus deseos fueron respetados. Su nieto, que lo había estado visitando todas las semanas, lo heredó todo. Cada vez que ayudo a alguien, pienso en Eleanor sentada en su sala de estar grabando ese vídeo, sabiendo que no estaría para verlo en uso, pero sabiendo que importaría. Sigo trabajando en el hospicio Three Rivers. Pero ahora, cuando veo las señales de advertencia, el hijo ausente, la llamada telefónica que nunca llega, el interés repentino en los testamentos, no solo lo documento para el archivo del paciente. Les hablo de Eleanor. Les digo que tienen opciones. Les digo que no tienen que morir esperando que a alguien le importe. A finales de agosto de 2025, recibí la llamada de una mujer cuya madre estaba en el hospicio. Su hermano no la había visitado en 3 semanas, pero había llamado 2 veces preguntando por la casa. ¿Qué hago?, preguntó ella. Pensé en Eleanor. Pensé en los registros de visitantes, los correos de voz, la confesión en vídeo. Documenta todo, dije. No para castigarlo, sino para proteger las decisiones de tu madre. Pregúntale qué quiere ella y luego respétalo, incluso si eso significa que él no esté allí al final. Especialmente entonces. La llamada duró 11 minutos. Cuando terminó, miré el registro de visitantes enmarcado en mi escritorio, el del 16 de enero de 2025, que mostraba solo mi nombre. Lo guardo allí, no como una herida, sino como una brújula. El 28 de febrero de 2026, estoy sentada a la mesa de fórmica amarilla de Eleanor, bebiendo café de su taza favorita, la que tiene el asa astillada y el patrón floral descolorido. Afuera, las rosas amarillas están floreciendo. Pienso en esa noche en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos. La forma en que me senté sola mintiendo a las enfermeras, encubriendo a personas que no lo merecían. La forma en que sostuve esa taza de café vacía solo para tener algo en mis manos. Pienso en el mensaje de texto de mi padre, vendremos si ella realmente muere. Pienso en cómo él sí vino al funeral donde la gente podía verlo, donde podía fingir dolor,
pero no cuando importaba, no cuando ella estaba viva. Y pienso en Eleanor sentada en esta cocina 2 semanas antes de su cirugía, escribiendo cartas, grabando vídeos, sellando sobres con cera roja. Sabía que su hijo no aparecería. Sabía que yo necesitaría pruebas. Sabía que el mundo me diría que perdonara, que lo dejara pasar, que fuera la mejor persona. Así que se aseguró de que yo no tuviera que serlo. La semana pasada, instalé un pequeño altavoz en la sala de estar conectado a la confesión en vídeo de Eleanor. Lo programé para que reproduzca sus últimas palabras en un ciclo continuo, suavemente de fondo, cada vez que alguien me visita: María, te amo. Gracias por ser mi hija cuando más necesité una. No es morboso. Es un recordatorio. Un recordatorio de que estar presente no es un favor. Es el punto fundamental. Un recordatorio de que la dignidad al final no se hereda. ¿Se gana? Y un recordatorio de que si alguien está esperando que mueras para poder tomar lo que posees, tienes el derecho de defenderte. Eleanor lo hizo y ella ganó. El registro de visitantes todavía está en mi escritorio en el trabajo. Todos los días lo miro. 16 de enero de 2025. Visitante: María Chafer. Identificación a 1293. 4:45 de la tarde a 10:22 de la noche. Solo un nombre, pero era el nombre correcto porque al final de una vida, lo único que importa es quién se quedó. Y yo me quedé. Si esta historia resonó contigo, necesito que hagas algo. Comparte este vídeo con alguien que esté cuidando a un padre o abuelo anciano. Compártelo con alguien que haya sido abandonado por su familia. Compártelo con alguien que necesite escuchar que no está solo. Y si estás en una posición en la que crees que tu familia podría estar esperando que mueras para poder tomar lo que tienes, haz lo que hizo mi abuela. Documenta todo. Graba un vídeo. Actualiza tu testamento. Construye tu caso. Porque las personas que te aman aparecerán. Y las personas que no, bueno, ellas también aparecerán. Pero solo cuando haya algo para ellas. No dejes que te borren. Estar presente no es opcional. Es una obligación moral.